Congreso Nacional aprobó, la Cámara de Diputados, y ya lo había hecho el Senado de la República, el presupuesto nacional para el año 2018. Esto resuelve ya una necesidad que tenía el gobierno de que se aprobaran por la vía del presupuesto nacional un paquete de préstamos para poder equilibrar las finanzas públicas, sobre todo el presupuesto, porque los gastos en el año 2018 van a ser mucho mayores que los ingresos del gobierno y por tanto hay que financiar cerca de 200.000 millones de pesos, buscando financiamientos en el exterior. Incluso se aprobaron, se entregaron por parte del gobierno del presidente Danilo Medina unos adendos al presupuesto nacional que incluyen unos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por cierto, ayer el Senado de la República también aprobó un nuevo préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. La aprobación se hizo de una manera muy debatida en un sentido. Los partidos de la oposición se opusieron en su totalidad a la aprobación del presupuesto tal y como fue remitido por el Poder Ejecutivo, y los partidos Revolucionario Moderno, el Frente Amplio, Alianza País, que tienen representación en el Congreso, así como el Partido Quisqueyano Demócrata, se retiraron de la Cámara de Diputados. El Partido Reformista permaneció en la sala, pero se abstuvo de votar. Exactamente, solo permanecieron los diputados del Partido Reformista y se abstuvieron de votar por el presupuesto. O sea, básicamente tenemos un presupuesto que fue aprobado prácticamente de forma exclusiva por el Partido de la Liberación exclusivamente por el Partido de la Liberación Dominicana. Un presupuesto de 816.000 millones de pesos, que va a tener unos ingresos de aproximadamente 600.000 millones, pero la otra parte va a ser financiada con préstamos y con otro tipo de acuerdo o emisión de bonos por parte del Estado Dominicano. Mira, este presupuesto incluye un déficit de financiamiento neto por 86.000 millones. Bueno, ese es el déficit señalado por el gobierno. Exacto. Parecido al déficit del año 2016. Pero sabemos que no, 17. que obviamente es muchísimo mayor el déficit que vamos a tener. Según el gobierno es de un 2%. Ya, un más 2% del PIB. ¿Sí? Exactamente, del PIB. Mientras que los gastos suben un 10.5% también según el gobierno. Que hay que ver ya si realmente esta cantidad es como lo dice. Esto equivale a unos 65.000 millones de pesos. Un presupuesto que los diputados tuvieron una oportunidad de oro para poder analizar esta partida. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo se viene debatiendo sobre el flujo de dinero que va a instituciones, por ejemplo, que son duplicadas, que no tienen ninguna función, que están en el Estado, son instituciones estatales que pues no aportan absolutamente más nada que no sea gasto. Por ejemplo, está el caso de el OISOE, por ejemplo, que se dice que es una institución que debería estar dentro de obras públicas y sin embargo maneja su propio presupuesto, tiene a su cargo, además de lo que debe hacer, que es supervisar obras, también da proyectos para que se construyan. Entonces, perdimos esa oportunidad para que estos recursos que pudieron haber sido utilizados en beneficio de la población dominicana, pues puedan ser distribuidos. Tú sabes que hay una organización que se llama Oxfam República Dominicana, que conjuntamente con otra organización que trabaja en el tema habitacional y sobre todo mejoría de vivienda, llamada Casa Ya, ellos hicieron un diagnóstico de cómo el gobierno podía mejorar la inversión en viviendas. Hay un déficit muy grande en viviendas en República Dominicana, sobre todo viviendas que pueden ser mejoradas, otras que deben construirse, etc. Ellos calcularon que el ahorro del gobierno en instituciones parasitarias podría ser de aproximadamente 90.000 millones de pesos y que con esos 90.000 millones de pesos el gobierno podría dedicarlo a la inversión en la parte de mejoría habitacional. Es decir, racionalizando los recursos y cortando esas instituciones parasitarias, podría mejorarse significativamente el déficit habitacional. Ese es un cálculo. Obviamente los funcionarios del gobierno lo negaron. Por eso tú dices, bueno, hay
hemos perdido una oportunidad de oro en la Claro. Cámara de Diputados. Sin embargo, si los diputados del Partido de la Liberación Dominicana han votado ellos exclusivamente con la oposición de los partidos de oposición, significa que el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, controlado por el PLD, y ellos allí representan la opinión del partido, ellos representan la opinión del comité político, ellos representan el interés del gobierno y del presidente de la República. No necesariamente es una representación territorial o una representación de demarcaciones por razones económicas, históricas o políticas en República Dominicana, como hay en otros lugares, o como en Estados Unidos, por ejemplo. Ellos votaron por un presupuesto que, aunque es deficitario, por supuesto, ellos no han tenido probablemente la oportunidad de estudiarlo, de conocerlo, probablemente una comisión rindió un informe, pero obviamente estamos desde el año 2007, estamos aprobando presupuestos deficitarios que se pueden cumplir cuando el gobierno asume grandes montos en préstamos o en emisión de bonos para financiar el presupuesto. No se habla aquí de reducción del gasto público o de racionalización del gasto público, porque esas son palabras que parece el gobierno no quiere incorporar en su lenguaje. El sector privado habló, Samuel, durante algún tiempo de la necesidad de mejorar la calidad del gasto, pero esto está fuera totalmente de discusión. Pero es que resulta impactante que durante todos estos años, incluso que se ha debatido, se ha dicho que no sirve para absolutamente nada, que no se haya planteado. El Partido de la Liberación Dominicana especialmente, porque es el partido que ha estado gobernando los últimos ya, ¿cuánto? Tiene 3 periodos. 16 años. 16 años. Sí. Que tú digas, óyeme, una institución como Inespre, ¿cuál es la función de Inespre? Ya Inespre no tiene razón de ser y sin embargo nosotros los dominicanos seguimos pagando por eso. Pero eso está en manos de un aliado del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la razón y por eso también va a tener su parte. Un aliado. Por eso va a tener su parte en el presupuesto este año. Bueno, así obviamente hay muchísimas otras instituciones que están en manos de partidos aliados que necesitan de algún modo de lo que Balaguer definió en algún momento como la ración del BOA, esas cosas. Obviamente por razones políticas fundamentalmente se mantienen, y lo que se espera es que República Dominicana pueda hacerle frente a las serias dificultades que incluso al final de este año está teniendo el gobierno para poder enfrentar las demandas de recursos. Hay huelgas en muchas comunidades, hay demandas, hay problemas, huelga en los hospitales públicos, demandas de contratistas del Estado a los que no le están pagando, obras que están paralizadas, y por supuesto hay serias dificultades del gobierno para poder cumplir los desembolsos que tiene. Prioridad en estos casos el pago de los intereses de la deuda. Tú sabes que en este presupuesto del año 2018, como parte de la deuda externa, parece que hay unos 140.000 o 135.000 millones de pesos nada más que de pago de deuda. Eso, por supuesto, es muy, muy elevado, y el componente de saldo o de cumplimiento de compromisos en el exterior se lleva casi un 25% del presupuesto. ¿Y cuánto se lleva también? Eso reduce la inversión de capital significativamente. El gobierno va a tener que bajar la inversión en obras de infraestructura, proyectos. Algunos proyectos van a tener que ser privilegiados, por ejemplo, terminar Punta Catalina, que es una de las cosas urgentes que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina, porque esa planta se supone que debió inaugurarse en 2017. Y que además es buque insignia de esta administración. Todavía no hay certidumbre sobre el momento en que se va a concluir Punta Catalina, pero se espera que sea en el año 2018. Bueno, para lo cual el gobierno tiene que desembolsar y resolver un problema de una demanda de 708 millones de dólares extra que está haciendo Odebrecht al Estado Dominicano, y sobre lo que no hay hasta ahora ninguna certidumbre de cómo se va a resolver. Una negociación o un arbitraje internacional van a ser los que decidirán esta cuestión. Parece que el gobierno necesita que sea un arbitraje internacional el que decida lo de Punta Catalina, porque ya el gobierno dijo que no va a desembolsar un centavo. El contrato dice que si
Odebrecht presentaba demandas de nuevos recursos, podía adicionarlo. Por tanto, la firma de Punta Catalina, responsable, aparentemente tiene todo el derecho a hacer el reclamo que está haciendo y algo más. Exactamente. Nada, el presupuesto entonces ahora pasa al Poder Ejecutivo para que sea promulgado. Bueno, hoy mismo lo van a Oh, promulgar. no, pero es que eso va a pasar sin ningún problema. Pero vamos a una pausa. Así es. Falleció ayer en Santiago mientras era intervenido en un centro médico de esa ciudad el doctor Artañán Pérez Méndez, un abogado penalista de una historia importantísima en el penalismo de República Dominicana, un hombre pueblerino que nunca quiso mudarse desde Moca, su pueblo, ni a Santiago ni a Santo Domingo, en donde era demandado con muchísima frecuencia por personas de relevancia y reconocimiento público cuando tenían serias dificultades en cuestiones penales. Artañán Pérez Méndez fue un maestro de Derecho de la República Dominicana, fue profesor durante muchos años en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, hizo muchas publicaciones de libros, anotó el Código Penal, fue miembro de una comisión designada por el Poder Ejecutivo para redactar el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Fue miembro de esa comisión. Ese nuevo Código Penal ha tenido muchos debates, todavía está en las cámaras legislativas, y el doctor Artañán Pérez Méndez pues fue abogado en casos muy relevantes, muy importantes, pero su especialidad era sacar de dificultades a personas imputadas penalmente en casos muy escandalosos, digamos, en República Dominicana. Eso no quita, por supuesto, su condición de maestro del derecho. Muchos abogados y profesionales hoy lamentan su fallecimiento y nosotros obviamente expresamos nuestra solidaridad con la familia, los descendientes, la esposa del doctor Artañán Pérez Méndez, como una persona que contribuyó con la defensa de muchas personas y el establecimiento de un Estado de Derecho en República Dominicana. Hay que reconocerle también al profesor Pérez Méndez que él aceptaba casos pro bono de personas que no tenían recursos, que necesitaban su asistencia legal, que era brillante, era excelente abogado. Sí. Y pues él aceptaba casos de compueblanos también, de personas que no tenían recursos para un defensor en casos judiciales. Hay que reconocerle eso también. En el arte era poeta, que hay que también reconocerlo. Él tenía esa sensibilidad hacia la gente y también una sensibilidad artística. Tú sabes que él perteneció al movimiento creado por Bruno Rosario Candelier, también de Moca, que se llama el movimiento interiorista de la poesía dominicana. Y recorría pueblos, sobre todo del Cibao, ofreciendo conferencias y debatiendo con jóvenes poetas algunos temas relacionados con la literatura, el desarrollo. Parece que era una persona con muy buena vibra para la juventud. Él se mofaba de su propia condición, tanto de poeta como de pueblerino. Tenía una dificultad física en relación con su pie, lo cual nunca fue impedimento para él poder desarrollarse y llegar a la cima en su trabajo como profesional e intelectual del derecho en República Dominicana. En alguna ocasión en la zona del Cibao, yo recuerdo haber estado con él en algunas conferencias y debates sobre poesía y temas en los cuales él se sentía como en sus aguas, casi como si fuese sobre temas de derecho. Sí. Hay que también tocar una historia lamentable que es la que se dio a conocer el día de ayer. Una joven
también licenciada en Derecho, era. Licenciada en Derecho, sí. Falleció junto a una hermana y una sobrina. Tres mujeres. Tres mujeres, sí. Dentro de un vehículo en condiciones que todavía la policía no ha explicado, está en investigación. Las tres fallecieron en una calle próxima aquí en la zona universitaria y dentro de un vehículo. Obviamente parece ser que se ha dicho, y esto es nada más que un dato sin confirmación, muy preliminar, que tenía el vehículo algún tipo de químico dentro de la cajuela del carro y que este químico pudo haber sido el detonante. No fue monóxido de carbono, evidentemente. Si hay una gran concentración de monóxido de carbono, es difícil que se mantenga en una zona al aire libre, próximo a la iglesia de los mormones o al parque del conservatorio. Por tanto, en este caso es una tragedia muy grande para la familia Contreras Monteros y, por supuesto, hay que solidarizarse con la familia, con los relacionados. Hay una niña adolescente y una menor de edad, 4 años. 4 años y una de 16 años aproximadamente. Por cierto, las referencias son de que esta adolescente era una joven brillante en el colegio en el que cursaba estudios y por supuesto que uno tiene que lamentar situaciones como estas. Claro, no debe quedar espacio de duda de qué pasó en este caso. Sabemos que aparentemente, o por lo menos por lo que se puede apreciar, es que no fue una acción criminal. Eso puede aparentemente descartarse debido a que los cadáveres no presentan ningún rasgo de violencia. Pero sí, hay que determinar la causa de la muerte, porque esto también puede servir para la prevención. Otras personas que a veces no toman las regulaciones necesarias para transportar químicos en sus vehículos. Es necesario conocer qué pasó con estos decesos lamentables y de esta manera pues poder tomar cartas en el asunto a partir de ahora. No se puede hacer nada en este caso ya lamentablemente con los cadáveres, pero con los fallecimientos, pero sí en lo adelante la población puede tomar más conciencia. Son accidentes, y la presunción que esto se trató de un accidente y no de un crimen. Un accidente puede pasar en cualquier momento, sin embargo, mucha gente obviamente entra en su vehículo cualquier químico o elemento desconocido sin prever las consecuencias que eso podría derivar, por ejemplo, exponiéndose al sol. Uno no sabe en qué momento, cuál puede ser el elemento detonante, por ejemplo. Si usted tiene un galón con ácido muriático, por ejemplo, usted necesita limpiar el inodoro de su casa y echa ácido muriático y se lo lleva en su vehículo y le expone durante 4 o 5 horas al sol. Eso puede perfectamente comprometer su propia seguridad. Claro. Son muchas las cosas, obviamente, que afectan en situaciones como esta y hay que entender que tal vez hace falta, tanto de parte del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Medio Ambiente, algún tipo de información o medidas preventivas con respecto a los químicos que pueden ser movidos dentro de automóviles o cuáles son las condiciones. Aquí no se da mucho eso, en que las personas pudieran exponerse a situaciones de peligro, lamentablemente. Esto es un hecho doloroso, muy doloroso. 3 mujeres jóvenes, una profesional, una adolescente y una niña, y esto por supuesto que conmueve totalmente la conciencia del conjunto de la sociedad. Algunos periódicos publican esta tragedia como la principal información del día de hoy. Eso obviamente que duele mucho y acompañar, por supuesto, a los familiares. Ahora que mencionan los periódicos, quiero aprovechar la oportunidad para llamar la atención a nuestros colegas también y a las personas en general que publican las fotos de los cadáveres. No, señores, tenemos que sensibilizarnos con las familias, exponer una imagen de forma tan cruda que las personas puedan ver cómo sus seres queridos estuvieron, no solo en este caso, también en casos de violencia, que es todavía, digamos, más terrible porque es un acto de sangre. Hay que llamar la atención sobre esto. No podemos seguir colocando imágenes donde se
vulnere la sensibilidad no solo del lector, también de la familia. Pero eso ha ocurrido, Samuel, principalmente en las redes sociales. Pero ocurre en los medios de comunicación también, a veces se escapa, vamos a decir que es un error, pero hay que siempre tener, nosotros como medios, tener siempre esa atención especial para que esto no ocurra. Y las redes pueden sensibilizar a la gente para que no lo siga haciendo. Así es, hacemos una pausa. La empresa Indra Sistema, que contrató la Junta Central Electoral para suplir los escáneres del proceso electoral del año 2016, ha notificado formalmente a la Junta Central Electoral mediante una comunicación de octubre pasado que en caso de no pagar los 13.9 millones de dólares que se adeuda todavía del contrato de los 39.9 millones de dólares, con ellos firmado por Roberto Rosario, van a acudir a un arbitraje internacional y van a demandar al Estado Dominicano por incumplimiento de contrato. Esto, obviamente, que todavía está en la atención de la sociedad dominicana y de los partidos políticos en particular, porque hasta el momento todo el mundo está esperando un último reporte de la Cámara de Cuentas en relación con ese contrato y la ejecución del mismo. Ya la Dirección de Informática de la Junta ofreció un veredicto que dice que los equipos no sirvieron, que no se usaron en el proceso electoral, ya se utilizó se emitió una consideración de que no son utilizables en próximos procesos electorales los equipos adquiridos por la Junta, es decir, eso no sirvió ni va a servir para nada. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho es recordar los informes, los 6 informes de observación electoral que hizo Participación Ciudadana sobre estos procesos. Allí está muy clara la voluntad de Roberto Rosario, de César Félix y de Rosario Graciano, que fueron mayoría mecánica en la Junta Central Electoral, para decidir que se hiciera este contrato y que Indra fuera la compañía que hiciera el conteo de los votos del proceso electoral de República Dominicana. Solo al final, casi en el mes de mayo, fue que la Junta Central Electoral, mediante resolución, aceptó que se hiciera el conteo manual en un porcentaje de los centros de votación. Pero lo que salvó la elección fue la recomendación que hizo Participación Ciudadana en el sentido de que era necesario hacer el conteo manual y desechar el conteo electrónico que iba a hacer Indra, porque eso obviamente que no iba a ser. No, de hecho, la Junta Central Electoral acogió el conteo manual, pero ya estábamos en mayo, estábamos 5 de mayo, 10 días antes de las elecciones. Sí. Y todos conocemos finalmente qué pasó con el proceso electoral, hablando ya en el sentido de las elecciones de diputados, senadores y también otros cargos como es las alcaldías. Terminó un mes después. Porque finalmente también se tuvo que contar de manera manual. Pero fíjate que la Junta decidió que los votos manuales que se iban a contar iban a ser los del nivel presidencial y no tomó en cuenta los votos del nivel municipal y del nivel del Congreso. Del Congreso, exacto. Lo que además representó el elemento, digamos, de distorsión y de exasperación para la sociedad que no conoció los resultados de las elecciones sino hasta un mes después. Cuando se había prometido que ese mismo día ya se iba a tener todos los datos. Lo más importante que resaltó el informe que hicieron los expertos de la Junta Central Electoral es que las elecciones básicamente quedaron el conteo en manos de un tercero. En manos de un tercero. Lo cual es gravísimo. Un tercero que no tenía experiencia. Nunca había contado votos en ningún país. Y la Junta Central Electoral nunca había tomado la decisión de entregar eso que es su potestad y que es su responsabilidad y que la ley electoral establece muy claramente que es ella la que debe hacer ese proceso. Se violaron, dice Participación Ciudadana, por lo menos 24 artículos de la ley electoral por parte de la Junta Central Electoral.
Ahí está. Y para más miedo, Indra fue adjudicada con este proyecto en momentos donde justamente esta empresa estaba siendo señalada en otros países por procesos electorales que decía que hubo poca transparencia o que por lo menos la empresa no cumplió con el deber que tenía, que ni siquiera era el conteo de votos. Mira, cada voto de la República Dominicana, si lo contamos, si contamos el gasto que tuvo que hacer el Estado Dominicano, eso en todos los países se hace. ¿Cuánto cuesta cada voto que emite la persona? Si tú votaste en las elecciones, el voto tuyo y de cada persona que votó en las elecciones de República Dominicana costó $28 con unos cuantos centavos. $28 cada voto. Entonces eso, por supuesto, coloca a la República Dominicana como el país con el más caro proceso electoral en toda la región de América Latina. Por ejemplo, en Argentina cada voto cuesta 54 centavos de dólar. En República Dominicana costó $28 con unos cuantos centavos. En Brasil cuesta 29 centavos de dólar. En Brasil cuesta 29 centavos de dólar el voto, cada voto de cada ciudadano. En República Dominicana, $28. Y seguimos bajando. En México son 17 centavos. O sea, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una situación escandalosa por demás, porque tenemos una empresa que en ningún momento cumplió con lo que debía cumplir en base a los equipos. Tenemos una empresa que quedó al mando básicamente del conteo electoral, una Junta Central Electoral que impuso todo haciendo bembita y haciendo pulso. Y finalmente, para completar la corona, tenemos la misma empresa que nos está diciendo, me pagan lo que me deben y rapidito, por favor. Es decir, que estamos en una situación donde los dominicanos, la mandíbula ya no sabe hasta dónde va a llegar. Así es, muy lamentable esta situación. Ojalá que la Junta se plante y que haga todo el esfuerzo que tenga que hacer para evitar tener que desembolsar esos 14 millones de dólares que está reclamando la compañía Indra. Y que sepa responder al Estado español, porque no hay razones para que los miembros de la Junta Central Electoral tengan que ir a dar explicaciones a la Embajada de España, como parece ser que ocurrió. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.